Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, feliz de acompañarlos de 3 a 4. Manuela Camacho por aquí, cerrando la semana, último día con la información que usted necesita y quiere saber. Hoy tenemos varios temas, está como surtidito el programa. Vamos a hablar primero sobre una noticia que llegó hace 2 días y que ha causado un impacto en algo que era una deuda pendiente para familiares de Eduardo Ruiz Sáenz, y no solamente para él, sino para toda la población peruana que sigue esperando justicia para las personas que han sido asesinadas en este último periodo por ejercer un derecho legítimo, que es el derecho a la protesta. Ahorita vamos a entrar un poco en contexto de quién era Eduardo, que a quien usted puede conocer un poco mejor como Truco, para el que por fin, finalmente, se ha determinado en el caso de su asesinato perpetrado por el suboficial Luis Magallanes, un pedido de 10 años y 8 meses, perdón, de prisión determinado por la Fiscalía. Vamos a hablar en un momento con el estudio de abogados que viene representando el caso, con Julio Arbizú, quien ha llevado adelante la investigación y la defensa de la familia Ruiz Sáenz. Pero vamos a recordar primero quién era Truco y qué fue lo que sucedió. Dentro de nuestra historia reciente tenemos un lamentable largo historial de personas que han sido asesinadas por las fuerzas del orden tan solo por ejercer su derecho a la protesta. Tenemos lo que sucedió en 2022-2023 en el caso de Dina Boluarte, con los más de 50 ciudadanos asesinados en regiones. Tenemos el caso de Truco, que fue uno que sucedió en Lima. Si usted recuerda, el miércoles 15 de octubre del 2025, gran parte de la ciudadanía se volcó a las calles para protestar en contra de la clase política. Había una figura presidencial que era la de Dina Boluarte, que estaba muy manchada por hechos de corrupción. Recordemos Oscorima, Rolex, el cofre, etcétera, y que estaba siendo destituida por el Congreso para que ingresara Keri Oré, pero que además venía de una institución muy deslegitimada. Cuando la ciudadanía se vuelca a las calles a manifestarse, en uno de los pasajes, Plaza Francia, como estamos viendo, resulta ser que un grupo de ciudadanos encuentra a un policía que estaba vestido de civil. Se trataba del suboficial Luis Magallanes. Esa tarde, Eduardo, más conocido como Truco en el ambiente artístico, porque era un cantante de hip hop que a través de sus letras también presentaba resistencia, indignación y protesta en contra de nuestra clase política, Truco había asistido a marchar con carteles de manera pacífica, como el resto de ciudadanos. Incluso había ido con un grupo de amigos que también hacían música. Esa tarde, cuando ya se estaba retirando por las calles del centro, se cruza con esto que les estaba contando. Un grupo de ciudadanos que identifica a un suboficial que estaba vestido de civil. Lo empiezan a increpar, lo persiguen, y el suboficial, en su intento de huida y escapatoria, se le ocurre sacar un arma. Saca una pistola, bueno, vamos a confirmar exactamente ahora si era una pistola, pero saca un arma cargada y dispara. En un momento en el que no estaba siendo atacado, y lo muestran las imágenes precisas, que espero que las tengamos por aquí para poder analizarlas. En el momento en el que el suboficial Magallanes dispara, no estaba siendo rodeado por ninguna turba, ya se había logrado alejar del grupo de personas que lo estaban persiguiendo, y ese disparo es el que acaba con la vida de Mauricio Ruiz Sáenz Truco de una manera absolutamente injusta, extrajudicial, en lo que se termina constituyendo como un homicidio, pero para nosotros, más allá de los términos penales y legales, como un muy cruel asesinato que enluta a una familia y que deja a una niña sin su padre. Tenemos conectado ya, sí, ¿verdad? Sí, a Julio Arbizú, del estudio Arbizú y Gamarra, quien ha sido la defensa de la familia Ruiz Sáenz. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Sí, buenas tardes, Manuela. Un gusto, como siempre, conversar contigo.
Julio, bueno, estaba yo contando un poquito el contexto de lo que sucedió en octubre del 2025. Hemos tenido ya algunos programas en los que hemos hablado sobre esta búsqueda de justicia para Mauricio y su familia. Y esta semana nos hemos encontrado con la noticia de que la Fiscalía finalmente ha formulado ya un pedido de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Cuéntanos un poco cuál ha sido la novedad. Partamos de ahí, de la novedad de esta carpeta fiscal y luego recordamos un poco el caso para la audiencia. Sí, Manuela, a ver, creo que has hecho una presentación bastante clara y completa. Efectivamente, esto ocurrió, y esto es importante decirlo, en el contexto de un despliegue operativo de la policía, ¿no? Con órdenes dadas al personal, órdenes y protocolos de actuación, ¿no? Y ocurrió en el contexto además de una movilización social contra, en este caso, el presidente Gerí y las decisiones que venía tomando desde la presidencia en ese momento. La novedad es que es el avance que ha tenido las investigaciones y que han dado lugar a una acusación, a un requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público que encuentra responsabilidad en el suboficial Magallanes, ¿no? Lo cual constituye efectivamente un avance importante, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? Si el Estado pretendiese realmente ofrecer una respuesta completa y compatible con estándares de derechos humanos, ya que la tesis fiscal además ha demostrado que hubo una operación policial organizada, como te decía, y como bien decías tú al comienzo, con órdenes de servicio, equipos de inteligencia, mandos responsables, decisiones operativas previas, no estamos ante un hecho aislado ni puramente individual, estamos ante un hecho que está inscrito, ¿no? En el despliegue operativo de una estructura, ¿no? Por lo tanto, si bien hay un avance con el requerimiento respecto del suboficial Magallanes, la imputación además del delito de homicidio doloso, ¿no? Lo importante hubiera sido que esta investigación permaneciera en el sistema de las fiscalías de investigación contra los derechos, de delitos contra los derechos humanos, y no en una fiscalía común, ¿no? La Común, claro. consecuencia de que esto permanezca en una fiscalía común hoy es precisamente el acotamiento de la investigación a la responsabilidad puramente individual del suboficial Magallanes. A ver, Julio, para que la audiencia pueda estar como lo más plenamente informada, que quizás no recuerdan con tanta claridad qué fue lo que sucedió ese día, esa tarde de octubre del 2025, grupo estaba ya retirándose. Yo conté un poco, pero quisiera que vayamos parte por parte porque la carpeta fiscal, como tú bien dices, la misma carpeta fiscal determina con mucha claridad lo que pasó esa noche. Él estaba retirándose y hay un grupo de ciudadanos que no estaban con truco en ese momento que identifica al suboficial Luis Magallanes como un policía que estaba vestido de civil, recordando también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre este tipo de prácticas que contravienen estándares de derechos humanos de incorporar a policías que no estén ampliamente identificados en protestas y peor aún si estos portan armas letales como la que terminó con la vida de Mauricio. Cerrando ese paréntesis, identifican a este suboficial que estaba de civil, lo increpan, lo empiezan a perseguir y es luego que en una de estas calles, en su intento de huida, se cruza con Mauricio, que no estaba formando parte de esa turba y que termina siendo impactado por uno de los proyectiles. ¿Qué es exactamente lo que determina la carpeta? La carpeta Manuela determina, en primer lugar, a través de una pericia balística, que el suboficial Magallanes hace uso de su revólver, un revólver Taurus, sobre el cual además el propio Magallanes ha tenido declaraciones contradichas, contrapuestas, ¿no? El asunto es que dispara y según la pericia, el proyectil impacta primero al suelo y luego rebota. Impacta en el suelo, rebota y va a dar lugar, va a dirigirse directamente al cuerpo
de Mauricio y a privarlo de la vida. Eh, Tras ese rebote, ¿no es cierto? Y tras el disparo sufrido por Mauricio, eh, aparentemente, según lo que se ha podido investigar y según lo que pueden determinar las cámaras, eh, el suboficial empieza la retirada, la huida, ¿no? Y vuelve a disparar en algún momento en su camino de huida, ¿no? Lo que ha sostenido el suboficial Magallanes ha quedado en el sentido de que habría sido agredido por, entre otras personas, eventualmente, Mauricio, porque lo ha tratado o más bien, ha tratado de justificar su actitud de esa manera, queda Sí. absolutamente descartado porque hay una cámara que enfoca directamente el rostro del suboficial Magallanes y está en perfectas condiciones. Él dice que está ensangrentado, no hay ninguna seña que pruebe eso, ¿no? Y por el contrario, hay sí las imágenes muy claras de Magallanes extrayendo su arma, realizando el disparo, que es el que finalmente termina sedando la vida de Mauricio. Claro, ahí tenemos una declaración que fue la primera que dio el suboficial Magallanes, que como tú decías, a lo largo de la investigación ha caído en una serie de contradicciones, ¿no? No solamente él, sino que los testigos han demostrado que no se trató de solamente un disparo, que fueron por lo menos 3 disparos a lo largo de esta huida y que han podido terminar con la vida de más personas. Lamentablemente se cobraron una vida y eso ya es más que suficiente para que el caso nos alerte a todos como sociedad sobre lo que decíamos desde el inicio, ¿no? El hecho de que salir a protestar te pueda costar la vida. A ver, decía, sin haber investigado muy bien los hechos, ya me estaban inculpando a mí, señor. Yo en ningún momento como que decir, he huido o me he escapado o me he ido a otro lugar o me he escondido. Y yo todo el mundo estaba acá en el hospital porque mis heridas eran graves, incluso hay videos cuando yo llego todo ensangrentado y perdiendo el conocimiento. Yo he visto que mi vida está en peligro, por eso usé mi arma, pero no en el cuerpo, sino que yo disparé al suelo. Estamos hablando de 2 cosas importantes. La primera, de un suboficial que debería tener, pasan supuestamente por una serie de entrenamientos específicos para un uso reglamentario y solo estrictamente necesario del arma que portan. Y en segundo lugar, de lo que tú mencionas, de una cadena de mando, porque no es que el señor Magallanes ha actuado sin tener la venia, digamos, implícita de la institución policial, que en muchas ocasiones les dice, disparen, disparen, no sé si al cuerpo, no sé si directamente, pero no estamos hablando, como tú decías, de una acción aislada, sino de un mando institucional y sistemático que le permite a la policía actuar de manera violenta contra ciudadanos. Absolutamente, Manuela, tienes toda la razón y creo que eso es lo último que acabas de decir, es lo más importante, es decir, no buscamos un chivo expiatorio. La familia ni esta defensa busca un chivo expiatorio, busca una persona a la cual atribuirle todas las circunstancias que ocurrieron, no solamente en el momento de los hechos, sino en el contexto mismo del operativo, ¿no? Quienes diseñaron ese operativo, quienes autorizaron, supervisaron y ejecutaron ese operativo, quienes dispusieron, por ejemplo, el despliegue de personal de inteligencia en labores de control de protesta, quienes Uh -huh. verificaron, o en todo caso dejaron de verificar el cumplimiento de la orden de intervenir sin armas, ¿no? Y sobre todo quienes permitieron que personal armado participara en contacto directo con manifestantes. Esto es brutal, ¿no? Eso no le compete exclusivamente al suboficial Magallanes. Y lo que reclama esta defensa, lo que reclama la familia, es que se entienda y se comprenda qué fue lo que pasó, cuáles son los hechos que dan lugar a conocer la verdad. A lo largo de este periodo, además, la familia ha tenido que sufrir no solo por la pérdida de un ser querido, sino por el desprestigio, la campaña tan sucia y baja que intentó deslegitimar la figura de Mauricio a través de la tan conocida herramienta del terruqueo. Tenemos un video para que la audiencia recuerde la manera tan ruin y mezquina en la que Fernando Rospigliosi
se refirió a Mauricio y a su familia. Vamos a verlo y regreso contigo. Porque desgraciadamente, como digo, el sistema judicial hace lo que acabamos de ver que ha hecho. En los anteriores disturbios, donde han habido también ataques a la policía, todos los que han cometido delitos atacando a la policía han sido liberados. Ahí sí no hay prisión preventiva. Ahí sí no hay nada. A la policía sí, inmediatamente prisión preliminar. Por eso, porque la impunidad alienta el delito. Y si los que cometen actos de violencia, de terror contra la policía son liberados, obviamente van a seguir haciéndolo. Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar Terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No deberían haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas Molotov, con pirotécnicos, con piedras, es un delito. Es un delito que no debe quedar impune. Y en este momento, la mayoría de los que han sido atacantes de la policía están libres. Eso no debería ocurrir. Esas personas deberían estar detenidas y ser sancionadas. Porque han cometido... Recuerdo haber tenido contigo, Julio, en este mismo programa al señor Roger Ruiz, el padre de Mauricio, que estaba indignado y muy dolido por las palabras. Y hablamos en ese momento de que se había presentado una querella por difamación. Ese proceso, esa denuncia, ¿logró prosperar? ¿En qué estado se encuentra? Sí, Manuela, sí, se presentó efectivamente una querella, todavía está en proceso de calificación, esperando nosotros que se nos comunique por parte del Poder Judicial de esa calificación. Lamentable volver a escuchar las palabras de un enano moral como este, con ese nivel de indolencia que no debería ser propio de ningún funcionario del Estado, ¿no? Pero creo que queda mucho más claro todavía que el señor Rospigliosi ha cometido un delito. Ha cometido un delito en agravio del honor de una persona que fue además abatida por miembros de la Policía Nacional y del Estado en general, ¿no? Esto que es, insisto, a todas luces, un caso que debió tramitarse en el sistema de fiscalías dedicadas a investigar delitos contra los derechos humanos, se ha investigado en una fiscalía común. Vamos a hacer que esta defensa, porque así además lo exige la familia y así lo exige la verdad, ¿no? Que se entienda que esto que estos hechos desplegados que dieron lugar a la muerte de Mauricio forman parte de una estructura y el despliegue del operativo ordenado por otras personas que no fueron necesariamente Magallanes. Y esas personas tienen que pagar igualmente, tienen que ser investigadas, tienen que ser sometidas a la justicia para que se sepa la verdad y podamos esperar que estas cosas no pasen en el futuro. La familia de Eduardo entonces tampoco está conforme con este pedido que ha hecho el Ministerio Público. Como te decía, Manuel, ayer conversábamos de hecho con el señor Roger y si bien es un avance el hecho de identificar y de que exista un requerimiento acusatorio contra el autor material del homicidio, no, la justicia parcial no es justicia, ¿no? Exigimos una justicia total, una justicia que suponga el esclarecimiento de los hechos de manera plena, ¿no? No queremos un chivo expiatorio, no queremos un chivo expiatorio, queremos la verdad. Habíamos hablado también en otro momento, Julio, sobre una acción cruel, ¿no?, de parte del Ministerio de Justicia, que había ofrecido inicialmente una indemnización a la familia de Mauricio, como se ha ofrecido anteriormente, por ejemplo, a las familias de Inti y de Brian, en una figura que forma, de cierta forma, como decíamos, no reemplaza, pero sí entrega a una familia a la que el Estado le arrebató a un ser querido, una especie de reparación simbólica para únicamente
gastos que atañen al hecho de lo que fue el sepelio y el ingreso que dejan de percibir por este asesinato. Se había ofrecido en un momento, luego se les arrebató sin mayor explicación. Cuéntanos un poco sobre esa situación. ¿Qué logró pasar? ¿La denuncia tuvo algún impacto o siguen sin recibir ninguna respuesta del Estado? Ninguna respuesta, Manuela. Como tú dices, efectivamente, esto ya había ocurrido en otros casos similares, casos en los que la policía había actuado de la misma manera en que actuó este suboficial con Mauricio, generando muertes y heridos. En esos casos, desde el Estado vino la idea y se concretó finalmente a través de resoluciones ministeriales refrendadas por, en ese momento, quien hubiese sido el presidente y por el presidente del Consejo de Ministros, la entrega de un monto simbólico que no tenía y no ha tenido en ninguno de los casos efecto indemnizatorio, porque eso se planteará en otras instancias, que no teniendo ese efecto indemnizatorio, efectivamente sirvieron en su momento para, en algunos casos, digamos, solventar algunas emergencias financieras de las familias deudos de los asesinados. En el Claro. caso de Mauricio, una funcionaria del Ministerio de Justicia se acercó a la familia, se acercó a la defensa, nos dijo que iba a ocurrir exactamente lo mismo que ya había pasado en otros casos, y esa misma persona nos dijo luego, unas semanas después, que el premier Álvarez era quien había finalmente desechado la idea, que a él no le parecía correcto que esto ocurriera, ¿no? Y que había dejado en el camino la firma de esa resolución ministerial. A todas luces, no solamente algo bochornoso, absurdo, Mm, sin ningún sentido, sino además, creo yo, es lleva consigo un efecto revictimizador, ¿no es cierto? Porque sí, frente al ofrecimiento hay una retracción de parte del mismo Estado. Es lamentable, pero es la forma en que actúa hoy por hoy, actúan los representantes del gobierno. bien, Julio. Para ir cerrando entonces, ¿cuáles son las acciones que van a tomar como defensa ahora que me comentas que no están de acuerdo con esta tipificación final del Ministerio Público? ¿Qué es lo que sigue para el caso? Viene, Manuela, ya se ha señalado fecha para el 30 de julio, si no me equivoco, una audiencia de control del requerimiento acusatorio. La defensa, estamos evaluando en el estudio sostener la insuficiencia del requerimiento acusatorio para sostener inmediatamente que esto requiere una ampliación para comprender, ¿no? Eso que te decía es una estructura conformada por otras personas además del suboficial Magallanes. Es importantísimo saber quiénes dieron la orden, quiénes estaban al tanto del despliegue operativo, si existía un protocolo, quién lo dictó, quiénes estaban en conocimiento, hubo o no omisión, ¿no es cierto? Que se investigue todo, no que se investigue solamente algo que ya está absolutamente claro, es decir, como Pues tú bien dices, un policía que dispara al piso en dirección a una aglomeración de gente, está en capacidad o no de representarse un resultado como el que ocurrió, sin duda alguna, porque además no solamente es cualquier persona disparando al piso, es un policía con entrenamiento en armas, ¿no? Que está en absoluta capacidad de representarse el resultado, ¿no? Por lo tanto, y esa es la razón además por la que el Ministerio Público acusa por homicidio doloso y no negligente, ¿no? claro, es importante que la ciudadanía también lo entienda de esta manera, ¿no? O sea, la propia Fiscalía, el Ministerio Público ya ha determinado la culpabilidad de Magallanes, ya ha determinado que las acciones que tuvo el suboficial no fueron las correctas dentro de un operativo, dentro del despliegue de un operativo, menos en un contexto de protestas civiles y ciudadanas. Y lo que la defensa plantea es que, si bien está de acuerdo con la conclusión, pues es insuficiente, ¿no? Van a no apelar en el sentido estricto porque todavía no hay una sentencia, pero sí a buscar que se extienda, ¿no?, a más responsables. Lo señalaremos en la audiencia de control. Perfecto, perfecto, Julio. Bueno, muchísimas gracias y por favor extiéndele nuestra solidaridad de todas maneras a la familia de Eduardo, porque es agotador que cada cosita sea como un proceso a cuentagotas, ¿no? La justicia te va entregando migajas
cuando te ha arrebatado una vida, la vida de tu ser querido que nunca volverá. Así es, Manuela, y muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes. Muchas gracias, Julio. Bueno, ha sido Julio Arbizu del estudio que representa a la familia de Mauricio Sáenz y que pues nos decía que no están del todo de acuerdo con que la extensión del delito solamente llegue a la responsabilidad de quien disparó, sino que quieren que se involucre a la cadena de mando. ¿Quiénes autorizaron que el suboficial Luis Magallanes disparara en un contexto tan delicado como en el de una protesta ciudadana, portando un arma, yendo además vestido de civil? Sí, tiene la razón la familia en sentido además que no es suficiente y pues vamos a esperar entonces a ver qué sucede con el desarrollo de este caso. Tengo que darles un anuncio antes de pasar a nuestro siguiente tema. Desde este lunes 18, el Popular trae el nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo, con recetas prácticas, juegos y sorpresas para toda la familia. Conozcamos más en el siguiente video. Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas desde este lunes 18 de mayo con tu diario El Popular. Bien, ahora quiero abordar un caso que lamentablemente no ha encontrado espacio en los medios tradicionales y la familia y periodista que están tratando de llevar adelante las investigaciones han tocado las puertas de este espacio pidiéndonos por favor que se hable sobre esto porque necesitan encontrar justicia. Lamentablemente estamos hablando de un posible caso de feminicidio, el asesinato de una adolescente, de una chiquilla de solo 16 años que ha ocurrido en Coracora, Ayacucho. El descubrimiento se hizo el domingo pasado, el Día de la Madre, y parte de la gravedad del asunto es que por las dificultades logísticas y geográficas de Coracora, la familia está muy atrasada en materia de data que necesitan para saber y entender qué pasó con su hija, quién le quitó la vida, bajo qué circunstancias, por qué motivo. De lo poco que se conoce, esta adolescente de 16 años estaba sosteniendo conversaciones vía chats y WhatsApps con un sujeto joven que decía ser su familiar, comparten un apellido, decía ser su familiar y que la estaba, digamos, incitando a salir, a beber, siendo ella una menor de edad. Cuando la familia se entera que este sujeto estaba teniendo cercanía, la madre le hace una advertencia, según lo que yo misma he podido conversar con ella por teléfono. Sin embargo, la vamos a tener conectada en unos instantes para que pueda ser ella y su voz la que se escuchen. Ella le advierte, ¿no?, que su hija es una menor de edad y que por favor la deje en paz. Sin embargo, esto no sucedió. La menor seguía frecuentando a este sujeto que actualmente se encuentra detenido como principal sospechoso del feminicidio de una niña, de una adolescente de solo 16 años. Y la última vez que la menor le pidió permiso para salir a su madre, pese a que pues esta se lo denegó, desapareció. Desapareció un día entero y su cuerpo fue hallado el domingo con señales de violencia. El problema no está solamente en la crueldad del asesinato, sino en la crueldad de un Estado que no tiene médicos legistas en una región para tratar este tipo de casos, que le responden a una familia que no pueden hacer los análisis que se necesitan y las pericias que se necesitan hacer de manera inmediata cuando hay asesinatos violentos como este, sino que tienen que esperar porque no hay peritos, porque hay que trasladar a personal para que pueda hacer las investigaciones y las carreteras están en pésimo estado, los trayectos son de más de 7 horas y recientemente lo que les han dicho, que para poder tener los resultados de una autopsia
tienen que esperar 30 días. Esto es inhumano, inaudito y sumamente injusto con una familia que está aún llorando la muerte de su ser querido, de su hija de solo 16 años. Tenemos conectados desde Ayacucho al periodista Franco Navarro, quien ha llevado adelante la investigación, y a la señora Edelmira Fernández Barrientos, quien es la madre de la menor víctima. Franco, señora Edelmira, muchas gracias por conectarse. Muy buenas tardes, Manuela. Gracias a ustedes por permitirnos el espacio. Te saluda Franco Navarro. Y efectivamente me encuentro aquí acompañado de la señora Edelmira Fernández. Ella es una madre, Manuela, que clama justicia por la muerte tan salvaje que ha tenido su menor de 16 años. Esta señorita ha sido encontrada sin vida lastimosamente el día domingo, Día de la Madre justamente, donde pues la familia ha quedado muy consternada y como tú lo acabas de mencionar, lo que estamos tratando de buscar para Edelmira y toda su familia es justicia para esta menor de 16 años. Le voy a dar el pase a la mamá, la señora Edelmira Fernández, para que pueda narrarnos esta trágica historia. Bueno, buenas tardes, señora Manuela Camacho. Gracias a usted por hacerme llegar sobre de mi hijita menor. Quiero justicia de mi hija menor que dejó sin vida. Pido justicia, señorita Manuela Camacho. Sí, señora Edelmira, la entendemos. Franco, si pudiéramos narrarle un poco a la audiencia qué es lo que se sabe de este horrible crimen, de que todo parece apuntar a ser un lamentable feminicidio de una menor de edad. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué información tenemos? Bien, Manuela, mira, esta adolescente pues es hallada el día domingo en horas de la mañana. Su cuerpo es reconocido, posteriormente es notificada a la familia, hacen el reconocimiento del mismo, es trasladada a la morgue de acá de la ciudad de Coracora. Tal vez uno de los detalles que más ha causado pues, preocupación es el tema de la falta de médicos legistas. No existe o no tenemos, no contamos acá en la provincia de Parinacochas con médicos legistas, por lo que se ha tenido que esperar 48 horas para que puedan llegar desde la capital Huamanga, para que puedan realizar esta autopsia a esta menor. Evidentemente ella ha presentado muchas contusiones, aparentemente ha sido ultrajada, ¿no? Y luego ha sido dejada en un descampado hacia la salida de uno de los distritos de acá de la ciudad de Coracora. Una vez hecha la autopsia, han previsto, ¿no? Según lo que le han notificado acá a la señora Edelmira, madre de la occisa, es que van a demorar 30 días en darle los resultados de esta autopsia. Eso es algo que ha causado mucha indignación dentro de la ciudadanía de Coracora, pues consideramos que 30 días es un tiempo demasiado exagerado para poder dar los resultados a un caso tan penoso y sobre todo tratándose de un adolescente de solo 16 años de edad, Manuela. Asimismo, bueno, las investigaciones que llevan ya casi una semana no están teniendo tal vez los resultados que están esperando los mismos familiares. Si bien es cierto, hay la detención de un sospechoso, este joven de 19 años de edad se encuentra recluido acá en la comisaría de la ciudad de Coracora. Sin embargo, los avances de las investigaciones no llevan hasta el momento a un paradero o a un destino más cercano de quienes pudieron haber sido los autores de este cruel asesinato. Claro, sí, eso te iba a decir, hay algo aquí muy grave, que es no solamente los hechos sucedidos, sino que cuando se trata de un asesinato, las primeras horas son cruciales para determinar qué pasó. El cuerpo habla y esas primeras pericias son importantes para poder determinar ciertos hallazgos sobre la responsabilidad. Si hubo violencia, si hay huellas dactilares importantes,
si hubo el ejercicio de algún tipo de asfixia, presión, etcétera. Detalles que nosotros como periodistas siempre identificamos luego en las autopsias, ¿no? Finales, pero que se le han negado a una familia que no solamente tiene que lidiar con el que su hija no está más, sino que no saben qué pasó. No se sabe hasta el momento qué pasó, quién le hizo esto, cómo se lo hizo. Y eso es también responsabilidad del Estado, ¿no? Es una dolencia y una injusticia doble. Una pregunta, hay un sujeto detenido, ¿cómo se llama este joven y cuál era la relación que hasta ahora sabemos que tenía con la menor, Franco? Bien, Manuela, según las investigaciones que vino realizando la policía y según fuentes que tenemos cercanas también, se realiza pues el seguimiento del equipo móvil de esta señorita y se realiza un citatorio con todas las personas que han estado involucradas o que han tenido contacto en las últimas horas con esta adolescente. Uno de ellos es el joven, pues, Jesús David Remigio Anampa, de 19 años de edad. Él es la persona que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva acá en la ciudad de Coracora. Según las investigaciones que hemos realizado, este sería el joven o el último joven en tener contacto con ella hasta antes de que el equipo móvil se apagara. Según lo que hemos conversado, según lo que hemos averiguado, indagado e investigado, esta persona sería el último contacto y es una pieza clave que puede determinar un factor en el desarrollo de esta investigación, Manuela. Este joven, no hemos podido hasta tener acceso a las declaraciones que haya brindado, hemos podido conversar con el mayor de la ciudad de Coracora y estamos a la espera de que estas declaraciones puedan, como te decía, llevar a un nuevo punto de inicio en estas investigaciones, porque como bien lo acabas de decir, han pasado ya 5 días desde este lamentable feminicidio contra esta adolescente y lo que exige la familia, y perdona que haga énfasis en esto, es la celeridad en las investigaciones. Cada hora que pasa, pues es más complicado luego de que se pueda encontrar los autores materiales de este cruel asesinato a esta adolescente de 16 años, Manuela. Señora Edelmira, usted me había logrado comentar que ya tenía una preocupación con respecto a la cercanía de este joven que estaba como orbitando a su hija, le decía para salir constantemente, la hacía beber incluso, ¿no? Podrían haber una serie de antecedentes importantes de tomar en cuenta en la investigación sobre toda la presión que usted sintió que este joven tenía en la vida de su hija, una menor de edad, ¿verdad? Usted me contó eso. Bueno, señorita, sí. Mi hijita no me avisaba nada porque iba, ya mediante la gente yo me enteraba que el joven paraba sacando a mi hijita. Últimamente mi hijita salió el día viernes a las 2 de la mañana y yo no sabía dónde estaba. Mi hija fue buscarle, no la encontraba. Y hasta el día sábado, hasta las 11 de la mañana no aparecía, fue buscarla el día sábado toda la noche y la noticia me hace llegar a las 9 de la mañana el día domingo que mi hijita le encontró el cuerpo allá por salida para Pacapausa, que se llama Joyana. Cuando encontraron su cuerpo ya sin vida, ¿no es así, señora Edelmira? Una lamentable noticia que lamentablemente hoy enluta a una familia, pero que además usted no la puede dejar enterrar a su hija tranquila porque está pidiendo justicia. Sí, señorita Manuela, estoy pidiendo justicia por ese muchacho que le echó daño a mi hija. No es posible que a mi hija dejaron sin vida. Mi hija que tiene lleno de vida, mi hijita, única mi hija era.
más le quería a ella. Bueno, me dejó sin vida a mi hija, no le encuentro a mi hija, hasta ahorita estoy esperando a mi hijita que regresará a mi casa, pero no regresa. Diosito sabe quién pasó, a quién le ha hecho daño a mi hija, señorita Manuela. Quiero justicia para ese joven. Quiero justicia por mi hija. Por supuesto, señora Edelmira, y es lo que se le tiene que garantizar. Franco, el Ministerio de la Mujer se ha comunicado con la familia ya tiene un abogado defensor, entiendo también que hay ciertas dificultades económicas para conseguir uno y sería importante que el Ministerio tome atención sobre este caso particular que es tan lamentable. Bien, al respecto, la familia viene recibiendo la visita a través del Centro de Emergencia Mujer, que es una institución que se encarga también de velar, en este caso, ante este tipo de situaciones. Justamente hace unos instantes, Manuela estaba acá, una de las psicólogas, dándole la terapia del caso, tanto a la señora Edelmira como a los demás miembros de la familia, para poder asimilar este proceso tan duro que ellos vienen viviendo, porque como comprenderás, ¿no? De un momento a otro, la engreída, por decirlo así, de la casa, con tan solo 16 años de edad, estando ya cursando el 5º año de secundaria, próxima a egresar con muchos sueños, con un futuro prometedor por delante, se ve truncada de esta manera. Eso ha sido algo que ha repercutido de manera de shock dentro de la familia, dentro de este hogar humilde, como tú lo bien dices, pero que clama con voz de esperanza poder tener justicia a través de los entes del Estado que pedimos que puedan cumplir con sus funciones, ya que acá en la ciudad de Coracora lamentablemente se han dado hechos años atrás donde no se ha encontrado, no se ha podido obtener la justicia precisamente que tanto se clama el día de hoy, Manuela. Eso es algo que preocupa, eso es algo que ha motivado para que podamos estar recurriendo hacia tu persona, hacia Fuerte y Claro a través de la República, y agradecer que nos concedas este espacio y pedir a todas las autoridades que nos estén viendo, por favor, tomar énfasis en el desarrollo de este caso, porque era una adolescente, repito, llena de vida, una señorita que tenía todo por delante y que lamentablemente se cruzó en su camino con esta persona o grupo de personas que le causaron esta terrible muerte. En cuanto a la parte legal, ella viene recibiendo también un asesoramiento. Dime, Manuela. ¿Me recuerdas el nombre del detenido, por favor? Bien, responde el nombre de Jesús David Remigio Anampa. Jesús David Remigio Anampa, 19 años de edad. Anampa, Remigio Anampa. 19 Así años. es, ese es el dato que nos tenemos. Él es el único, hasta el momento, el único detenido en calidad de sospechoso, ¿ya? Para poder continuar con las investigaciones. Hago hincapié una vez más, Manuela, esto debe de acelerarse en las investigaciones. No es posible que caminando a 6 días ya de este trágico hecho, no se pueda tener más avances en las investigaciones. Exhorto a través de este medio también a que puedan comunicarse con nosotros, tanto el ente de la Fiscalía de acá de la provincia de Parinacochas, que nos puedan facilitar las informaciones del caso. No tenemos acceso, nos paran negando la información, Manuela, y eso es algo que también un poco no nos deja tranquilos, porque tenemos el derecho a poder saber cómo se están realizando las investigaciones en este caso y no estamos teniendo eco en nuestro pedido. Entiendo. Franco, señora Edelmira, les agradezco mucho este espacio. Señora Edelmira, le quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias por lo que está viviendo como madre. Ninguna madre tendría que atravesar un dolor tan grande como el que sé que usted alberga en su pecho en este momento, y comprometernos desde este espacio, hacer un llamado a las autoridades para que por favor tomen acciones inmediatas en este caso y se logre obtener justicia, que no quede impune una muerte tan cruenta, violenta y dolorosa
de quien era solo una niña con una vida por delante, además de una manera tan cruel que implique todo lo que ya hemos mencionado. Desde aquí, un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad y el compromiso de continuar con el seguimiento del caso, señora Edelmira. Gracias, señora Manuela. Oh, No tiene. necesito justicia, señorita Manuela. No me dejen sola. No me dejen sola. Estoy pidiendo justicia, señora Manuela. Así será, Pido justicia para esa persona. es lo que merece. Esa Franco, persona te que ha hecho agradecemos daño. mucho. Sí, Bien, señora Manuela, Edelmira. disculpa, no te escuché. No, te agradecemos mucho también Pido, el estar ayudando a la pido familia, justicia. estar llevando adelante el caso. Sé que no es sencillo porque los medios regionales no tienen a veces mucho respaldo, pero es realmente honrable lo que estás haciendo con apoyarlos y estaremos en contacto. Bien, gracias, Manuel, y gracias por el espacio, gracias a Fuerte y Claro tu programa y gracias a la República por todo. A ustedes, muchas gracias. Bien, este tiene que ser un llamado urgente para las autoridades, Ministerio de la Mujer, Ministerio Público. ¿Cómo puede ser que hemos visto hace algunos días un despilfarro de dinero para una celebración interna del ministerio y a una familia a la que le asesinan a su hija de 16 años? Cuando quieren ir a investigar qué ha pasado, quién le ha quitado la vida de una manera tan cruel y violenta, le respondan que no hay presupuesto para tener peritos en regiones alejadas, como en este caso Coracora, Ayacucho. Para ciertas cosas sí hay dinero, pero para garantizarle justicia a la población parece que no la hay. No puede ser que estemos hablando de un posible delito de feminicidio de una menor de edad que implica además violencia sexual y que la respuesta que se le da a la familia cuando quieren atravesar las investigaciones al cuerpo de la menor es no hay peritos y para traer uno desde Huamanga vamos a tardar 48 horas cruciales para esa familia, que ahora además enfrenta una nueva negativa, pues les han señalado que para obtener los resultados de la autopsia van a tener que esperar 30 días. Eso no es así, señores. Sabemos, quienes vivimos en Capital, que eso no se maneja así y no es justo porque los recursos no son para unos sí y para unos no. El tema de la ubicación geográfica no tendría por qué ser un impedimento para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia y al sistema de justicia con el que contribuimos todos a través de nuestros aportes. Por favor, un llamado urgente a que el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer tomen este caso y haya celeridad en las investigaciones. Bien, y vamos a cerrar con una invitación al cine. Una invitación al cine, pero no solamente a ir a ver una película, sino a participar de un espacio que nos invita a hacer memoria. Tenemos conectado a Luis Cintora, quien es el director de Retratos de Churcampa, una cinta, un film documental que revive a través de una serie de historias la memoria de los desaparecidos durante el contexto de violencia política, de familias que nunca más lograron encontrar a los suyos y que al día de hoy aún los buscan. Una película que busca hacer un ejercicio de reparación simbólica y de nuevamente refrescarnos aquello que cada tanto los peruanos parecemos olvidar. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Muy buenas tardes, un placer y muchas gracias por la invitación, Manuela. Bien, Luis, cuéntanos un poco de la película, de este documental que han grabado. Yo contaba un poco la premisa inicial, ¿no? Que es la reconstrucción de la memoria a través del dibujo, tengo entendido. Ustedes han seguido a un dibujante, Jesús Cosio, y al equipo Retratos de la Memoria, a Huancavelica,
para devolverle el rostro a las familias que perdieron a una persona, que tienen personas desaparecidas en medio de un contexto sumamente violento. Cuéntanos un poco más. Exacto. Sí, todo el proyecto parte, bueno, en primer lugar parte de una petición expresa de algunos afectados de la zona, de esta provincia Churcampa, en Huancavelica, provincia fuertemente golpeada por la violencia del conflicto armado, y parte de una alianza entre el 6R, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el equipo de proyectos, o sea, el equipo de retratos de memoria y, bueno, el proyecto de documental, ¿no? Y con ese enfoque que comentabas de reparación simbólica a través del dibujo, del retrato en este caso, porque el proyecto de retratos de memoria, que lo compone Jesús Cosío con sus compañeros Iyari y Alejandro, consiste en realizar dibujos de personas que fallecieron o desaparecieron durante los años de la violencia y de los cuales por lo general sus familiares no conservan una foto o tal vez tengan una foto pero está en muy mal estado. Entonces, Jesús, a través de las descripciones y recuerdos de los familiares, va reconstruyendo los trazos de los rostros de estas personas desaparecidas hasta que quedan los familiares conformes y se entregan sus dibujos a modo de reparación simbólica, ¿no? Entonces, el proyecto de retratos de memoria, de alguna manera, es el que da estructura, el que da pie a que se cuenten los relatos de 7 familias de Churcampa que tienen personas desaparecidas al seno de sus familias, ¿no? Y también, de alguna manera, el documental, digamos que no se queda solo en el rol de mero observador, sino que trata de ir más allá del terreno del audiovisual, de alguna manera trascender la pantalla para generar procesos en la comunidad. En ese sentido, pues gracias al proyecto, pues hemos podido llevar hasta allí pues, talleres de memoria con los estudiantes del Instituto Tecnológico, también talleres informativos por parte de la SEMAN, la Comisión de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, y sobre todo, fundamentalmente, hemos conseguido que viniera también la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho y el equipo forense especializado a realizar búsquedas y a llevar a cabo una exhumación en la antigua base militar de Churcampa, donde desaparecieron bastantes personas durante aquellos años. Creo que sí, es muy valioso lo que mencionas, ¿no? Porque para que recordemos un poco el contexto que seguramente se narra en la película, muchas poblaciones muy vulnerables quedaron atrapadas en medio de este conflicto durante la época del terrorismo, entre lo que era Sendero Luminoso, pero también las fuerzas del Estado, que dentro de esta lógica sistemática de falsos positivos, dentro de esta supuesta lucha contra el terrorismo, muchas veces asesinaban a grupos poblacionales enteros bajo la mera sospecha de pertenecer o de colaborar con Sendero. Se trató de ejecuciones extrajudiciales realizadas por ambos lados, tanto Sendero Luminoso, que arrasó brutalmente con poblaciones vulnerables, como también fuerzas del Estado, y esto está comprobado a través de los testimonios, por ejemplo, del Grupo Colina o de todo lo que narra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de personas a quienes bajo sospecha, simple sospecha o rumor de pertenecer o de colaborar, un día, una noche, ingresaban a su vivienda, le tapaban los ojos, la desaparecían y la familia nunca más volvía a saber de ellos. Se trataba de personas inocentes que fueron apartadas de maneras violentas de sus familias. Yo no sé si tú has logrado ir al Museo de la Memoria, pero hay un espacio en el que se habla de los desaparecidos, y justo cuando tú mencionabas esto me traía esto un poco a la mente, y entre a cada desaparecido le dan como un pequeño bloque, como una representación de una lápida, y en algunos dice el nombre, en algunos hay fotografía, pero hay muchos que son espacios en blanco, donde no hay nada, donde hay de repente un llaverito, un zapatito, aquello que las familias han podido recuperar de su ser querido y que, como tú decías, muchas no tienen ni siquiera una fotografía para poder recordarlos. Exacto. Sí, sí que conozco bien el lugar de la memoria y también conozco bien el Museo d'Anfasset.
de las madres de los desaparecidos de Ayacucho. Cierto. De hecho, he trabajado de cerca, codo con ellas, porque este documental realmente forma parte de una larga serie sobre memoria, antropología de la violencia que venimos desarrollando desde hace ya más de 15 años y donde hemos explorado en bastante profundidad el contexto de la violencia a través de distintos episodios, distintos casos emblemáticos, como ha sido, por ejemplo, el caso de los Cabitos o el caso Mm. Callara, ¿no? Aún así, por supuesto, en este documental nuevo, Retratos de Churcampa, también evidentemente creamos o recreamos el contexto para que el espectador ajeno a esta historia, sobre todo el espectador extranjero, pues pueda situar, ¿no? digamos, la narrativa. Pero sí es cierto que más que centrarnos en los hechos de violencia en sí, lo que tratamos es de enfocarnos en la dimensión más humana de estos relatos y en conocer y mostrar cómo estas familias se encuentran a día de hoy, ¿no? Después de más de 30 años, 40 años del fin de la violencia, cómo estas comunidades que fueron duramente golpeadas por la violencia en los años 80, 90, cómo se encuentran a día de hoy, ¿no? Y de alguna manera mostrar si es que es cierto, como sostienen bastantes personas, incluso a veces la cooperación internacional, de que el posconflicto en Perú ya se superó. Yo creo que la respuesta, si tú vas a este tipo de comunidades, es evidente de que allí no se ha superado absolutamente nada. Allí las personas, por lo general, no han recibido justicia, no han recibido respuestas, siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de demostrar, como digo, desde un enfoque siempre humanitario, que es el enfoque del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también el enfoque del documental, ¿no? Centrarnos en la dimensión más humana, como decía, para que con suerte este tipo de personas de estos sectores negacionistas, ¿no? que afirman que hay que pasar la página, que por qué seguir reabriendo heridas, en teoría, para que con suerte entiendan que estas personas de esas comunidades, que la mayoría son señoras ancianas, por lo general, que perdieron a sus hijos, a sus esposos, ellas lo que están buscando es tratar de encontrar los restos de sus familiares para enterrarlos y a partir de ahí tratar de morir en paz, ¿no? Porque llevan toda una vida buscando de manera infructuosa los restos de sus seres queridos. Sí, cuando hablan de no reabrir heridas, son heridas que nunca cerraron. Son heridas que para muchas personas siguen abiertas. Como tú decías, conocer de cerca la lucha de sobre todo todas estas madres. Me viene en la memoria Mamá Angélica y todas aquellas que todavía, bueno, Mamá Angélica ya falleció, ¿no? Pero todas aquellas que dedicaron su vida entera a la búsqueda de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos, que fueron cruelmente arrebatados por la violencia. Y qué importante este ejercicio porque entra ahí donde el Estado parece que ya no quiere entrar, ¿no? Que piensa que ya hizo lo suficiente, que ya está. Y que entre pues esto que a través del arte llega a ser bastante reparador, quizás, ¿no? Claro, estamos ahora mismo en un contexto no solo de negacionismo, sino también se ha creado un gran vacío dentro de lo que es el ámbito de la búsqueda de las personas desaparecidas. Por un lado, por la inacción de parte de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas y por otro lado, por el hecho de que el CICR lamentablemente se marcha del país y deja de ejercer esa función tan vital que tenía, ¿no? en ese sentido. Entonces nosotros creemos que el documental también es una herramienta bien poderosa, no solo para denunciar violaciones a los derechos humanos, sino también como herramienta de reconocimiento y dignificación para estas familias, que en muchos casos, lamentablemente, pues no van a encontrar justicia por parte de los tribunales, posiblemente tampoco, siendo realistas, encuentren los restos de sus seres queridos desaparecidos, pero creemos que a través del documental y el hecho de que se conozcan y se difundan sus historias, al menos van a poder tener un reconocimiento de parte de la sociedad, ¿no? que también es algo que les falta, ¿no? Son los olvidados dentro de los olvidados. Perfecto, Luis. Buenas noticias, ha habido un sold out de entradas para la función de esta noche, ¿verdad? Sí, ha sido una gran sorpresa porque se vendieron todas las entradas que teníamos para el estreno de esta noche, que iba a ser la única función. Se vendieron en un par de días y justo esta mañana nos han confirmado desde Cineplanet Alcázar, que es donde se lleva a cabo el estreno esta noche, que nos van a dar otra función. Todo esto es dentro del marco del Festival de Cine Documental Lima Docs,
Entonces vamos a tener otra función mañana sábado a las 6 de la tarde también en Cineplanet Alcázar. Así que ojalá que todavía haya personas interesadas en venir. Las entradas también se están vendiendo con rapidez y eso que solo lleva unas cuantas horas a la venta. Y a ver Qué si bueno. conseguimos otro sold out para mañana. Me parece excelente, ojalá que así sea. Los felicito a todo el equipo por este sold out, que significa que sí hay una intención de las personas de hacer memoria, de hacer ejercicio de memoria, de no olvidar, ¿no? Y ojalá entonces, repetimos, última oportunidad, si quieren ver retratos de Churicampa, una sola función más mañana, sábado 16 a las 6:10 en Cineplanet Alcázar. Luis, ¿dónde pueden comprar sus entradas? Directamente a través de la página web de Cineplanet. Allí se pueden Perfecto. reservar y hay distintos descuentos al parecer que pueden aplicar. Perfecto, Luis. Muchas felicidades entonces por el éxito y la acogida que han tenido. Y pues ojalá que más adelante, de repente, quizás podamos verla en alguna plataforma o en algún espacio donde pueda ser más accesible a todas las personas una película tan necesaria. Ojalá que así sea. Sí, seguro que sí. Siempre ese es el sistema, digamos, el ciclo de difusión que seguimos. Primero tratamos de estrenar en el marco de festivales de cine, en cines, que permitan dar una mayor repercusión al trabajo, pero después seguimos proyectando en todos los ámbitos posibles, tanto educativos como de derechos humanos, en las propias comunidades, que es súper importante llegar a las comunidades con esos trabajos y finalmente a través de plataformas digitales. Así que espero que puedan verlos. Si no pueden alcanzar a verlo mañana, que puedan verlo pronto en otros espacios. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y muchos éxitos para el estreno esta noche. De seguro que la función de mañana también va a ser un éxito rotundo. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Hasta pronto. Un No, abrazo. adiós, gracias. Ha sido Luis Sindora quien es el director. Y entonces no olviden, última oportunidad mañana para ir a ver la película Retratos de Churicampa, un ejercicio necesario y urgente de memoria. Vamos a ir con los comentarios para despedir la semana. Leo un par porque ya se nos fue volando el tiempo para variar. A ver, Jorgito Morales dice, buenas tardes, Manuela, cerrando la semana con fuerte y claro. Muchas gracias, por supuesto que sí. ¿Quién más está por aquí? A ver, querido Roger, muy buenas tardes, Manuela, buen viernes y buen fin de semana. Se extraña siempre la buena información sábado y domingo, yo también los extraño, pero nos reencontramos el lunes, no se olviden. Dice, el asesinato de Truco es producto de la inestabilidad política, producto del pacto mafioso, fue una víctima de la opresión policial. Elías, ¿cómo estás, Elías? El policía, el soldado solo reciben órdenes de sus superiores y si no lo cumplen, la corte marcial los castiga. El doctor Julio Arbizu siempre con las causas justas, del lado correcto de la historia, dice Roger. Ruth, hola querida Ruth, nuestra solidaridad con la señora Edelmira. Raquel, hola Manuela, de equipo de Fuerte y Claro, gracias por tocar estos temas. La justicia debe ser igual para todos, así es. Olga Maranchín Delgado dice, hagamos viral este caso, las autoridades tienen que investigar y castigar al culpable. Raquel, qué dolor más grande para los padres, solidaridad con ellos. Arturo, es lamentable este tipo de noticias, es lo peor para un padre o madre de familia, perder un o una hija. Correcto, querido Arturo, y sobre todo, no saber lo que le sucedió y no tener justicia. Gracias, Luis Cintora, por Retratos de Churcampa. ¿Dónde lo podremos ver? Bien, Roger, cerramos con esta información. Mañana, última oportunidad para verla en Cineplanet Alcázar. Comprar entradas para la única función que queda a las 6 de la tarde. Nos despedimos, no sin antes recordarles lo importante que son sus likes, comentarios y compartidos a nuestro programa para seguir creciendo. Gracias por esta linda semana y nos reencontramos el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Chao, chao.